Hay muchos cristianos y muchas veces nosotros nos movemos, caminamos, actuamos, trabajamos, le servimos a Dios sin entender que ya Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Servimos a Dios creyendo que necesitamos hacer muchas cosas, cumplir un montón de requisitos para poder al menos llamar la atención de Dios, lo cual es totalmente errado, porque ya Jesús hizo el gran sacrificio en la cruz para que tú y yo libremente tengamos acceso a todo y cada una de las promesas de la Biblia hacia tu vida. ¿Alguien lo cree? Amén. Y yo pensé y dije, no, pues este no es un tema que a mí me confronta, no es un tema que a mí me llame la atención. Yo creo que soy de los primeros que entiende que la gracia de Dios ha venido a mi vida y que no es por obras, como dice la palabra, sino a través de la gracia de Dios que hoy puedo estar aquí hablando de Jesús, hablando de la palabra de Dios. Hoy podemos estar en este lugar, sabiendo que Dios viene a tocar nuestras vidas. Pero resulta que me toca a la puerta en mi diario vivir, y eso fue hace poco, que una persona muy cercana a mí y al liderazgo que estamos ahí desarrollando, de repente se equivoca, de repente comete un error como cualquiera de nosotros puede cometer, nada grave, nada así de que wow, pero simplemente esas personas que tú la tienes aquí arriba, así de que es súper wow, siempre está allí, siempre me apoya, es una persona que me ha ayudado en los tiempos difíciles en mi liderazgo, es una persona que allá en México se dice que no, o en Nuevo León se dice que no se raja, o sea que no pierde el ímpetu, siempre dice que sí, está allí. Y cuando esa persona de repente falla y comete un error bien simple, pero para mí era como que, what? O sea, si yo pienso que no es posible, ¿cómo? Sentí muchas cosas en mi interior y entre ellas era en el reflexionar y dije, quizás la persona no va a cambiar, quizás se le dio una oportunidad hace un tiempo y esta vez volvió a hacerlo. Yo creo que mejor debo echarla a un lado, hacerle a un lado, darle un tiempo. Simplemente no puedo estar al frente siendo líder con este nivel de equivocaciones, aunque sea algo muy sencillo, pero hiere a otras personas en la iglesia. Entonces, y yo así muy acá, ¿no? Me levanté el cuello, como a veces hacemos, ¿no? Y nos miramos al espejo. ¿Y qué te parece si somos de verdad duros y aplicamos la justicia? Sí, no debe estar allí. Y me miré hacia el espejo, ¿no? Pero obviamente la amo y como amo a muchos del equipo de trabajo, tanto que Dios pone en mi corazón y me dice, sí, ponte en su lugar. Cuando tú te has equivocado, que es frecuente, ¿ok? Todos nos equivocamos, somos seres humanos. Yo he hecho lo mismo, Dios me he parado el cuello y he dicho, me parece que Ulises no entiende, sigue malgastando su tiempo, sigue de repente no siendo totalmente en su trato adecuado con su esposa. Yo creo que Ulises no es paciente, entonces como que no entiende, mejor a Ulises, a Joel, a alguno de ustedes, mejor lo sentamos y lo echamos a un lado porque yo esperaba algo más de él. Yo dije, no, la verdad Jesús y Dios nunca ha respondido así a mi vida. Dios ha sido paciente conmigo. Dios me ha traído cada vez que me he equivocado. Dios me ha levantado cada vez que me he equivocado. ¿Por qué yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué yo estoy pensando en echar a un lado a alguien que es sumamente productiva, sumamente eficiente, y por una equivocación yo creo que lo mejor es ponerla a descansar o ponerlo a descansar? Y es cuando yo tuve un encuentro nuevamente con esa gracia de Dios. Y yo entiendo que debemos perdonar a las personas tantas veces como tú y yo creemos que necesitamos perdón de parte de Dios. Yo te animo a que tú perdones a la persona que falla a tu alrededor, incluso que te hace daño, tantas veces como tú necesitas que Dios te perdone cada día, cada semana, cada mes. Entonces vamos a entender que nunca nuestras fuerzas se van a acabar para perdonar a los que están a nuestro alrededor, porque Dios nunca se cansa de perdonarnos. ¿Alguien siente ese perdón de parte de Dios en su vida? Cuando yo tengo esta experiencia, entonces yo hago un stop, decido no hablar este tema, espero que la gracia de Dios toque mi corazón, dejo pasar unas 2 semanas, lloro en las manos de Dios, entiendo que no soy nada ni nadie para juzgar a las personas. Entiendo que si yo supiera abrazar la gracia de Dios, pensara 2 veces en señalar a alguien
Si yo entendiera la gracia de Dios y el amor de Dios con el que Él me abraza cada día, entonces yo no juzgaría, yo abrazaría a las personas. ¿Alguien está dispuesto a hacerlo? Y entonces Dios me lleva a este mensaje, a esta palabra que vamos a leer en Juan 5, del 1 al 9. Lo pedí en las pantallas, ahí lo van a tener. Juan 5, del 1 al 9. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este estanque de Betesda representa y representaba para todos esos enfermos a su alrededor lugar de gracia, lugar de esperanza. En aquel tiempo obviamente Jesús estaba en la tierra, no había muerto por nuestros pecados, no había un sacrificio que nos hacía aceptables a los brazos de Jesús, a los brazos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos separados del pecado. Entonces estas personas, y vamos a ver, les voy a invitar por favor a que vean en la pantalla la imagen de ese lugar, que fue lo más actual que pude ubicar en internet acerca de ese lugar. Y así más o menos se describe el lugar de Betesda. Un lugar donde alrededor había 5 pórticos, 5 columnas, había un lago, ¿okay? Y alrededor había gente. Yo no sé si habían 50, 100, 80 o mucho más enfermos alrededor. Lo cierto que la Biblia nos deja ver que ahí dormían, ahí estaban, porque alguien que quiere ser sano y sabe que de tiempo en tiempo el ángel de Jehová tocaba el agua y movía las aguas, y que en ese momento era el momento y la oportunidad de su sanidad. Imagínense nada más ustedes eso. Yo me imagino a muchos de ellos así, como que punto de partida, ¿no? Se movió, 3, 2, 1, ¡pum! Y zambullirse inmediatamente. Imagino que en el mero momento, en los segundos, entraban 5, 10, 20, me imagino que pudiesen entrar 30. Y luego de salir decían, a ver, ¿quién quedó sano? Y se miraban el brazo, el cojo, y el otro que era ciego, yo no fui, y el otro que era sordo. Alguien que me diga, sordo y mudo, ¿qué sucedió? Pues ya sabía que no era. ¿Quién fue? José, no fue Felipe. ¿Quién quedó sano? Que alguien me diga. Porque ciertamente era una lucha, era una batalla, era la expectativa, porque era el único lugar, era la única esperanza, era su única oportunidad de tener un contacto con la gracia de Dios, de tener un contacto con la misericordia de Dios. Pero había un hombre, dice la Biblia, que llevaba ahí nada más y nada menos que 38 años esperando su milagro, esperando un contacto con la gracia. No había otro lugar, no había otra forma de abrazar la gracia de Dios, sino era en ese lugar. Yo no sé si tú y yo vivimos en la actualidad como esas personas alrededor de un lago, expectantes. Somos expectantes. Mira cómo Dios está usando. Mira, hoy le tocó a Marcos. Que Dios lo levantó en la alabanza. Dios lo levantó en el ministerio de niños. ¿Cuándo me irá a tocar a mí? Porque hay un momento, pero a mí no. O sea, yo estoy como expectante a ver quién le toca, ¿no? A ver de quién es el turno. Porque no entendemos la gracia de Dios. No hemos entendido que ya Jesús murió en la cruz del Calvario. Y tú no eres un expectante, tú eres un candidato a ser usado por Dios desde el momento que naciste. Pero en la dinámica de iglesia de repente hemos abrazado esa dinámica de que sí, es difícil, mano. O sea, llegar ahí al altar y poder levantar una oración,
tienes que caerle bien a tal persona, tienes que orar, tienes que saberte 20 palabras en hebreo, 10 en arameo, conocer toda la Biblia. Y es entonces donde entras como posible candidato a ser usado por Dios en el grupo de jóvenes, a ser usado por Dios en el grupo de damas. Puede ser que puedas de repente conducir y llevar al pastor Félix al aeropuerto si estás ayunando 10 veces al mes. Si lo estás haciendo, puede ser que te ganes la opción de llevar al gran siervo de Dios al aeropuerto. Así lo vemos. Así la iglesia se ha tratado de crear ese ambiente. Y cuando la gente viene a la iglesia y que apenas tiene un encuentro con Dios, con la alabanza, tiene un encuentro con Dios a través del mensaje, luego se encuentra en un lugar donde alguien compite y muchos compiten para ser aceptados y para ser promovidos en algún momento, o por lo menos para que se puedan sentir aptos para ser usados por Dios y abrir su boca en su trabajo, en su universidad, en su colegio. Porque realmente venimos acá, levantamos las manos, oramos, cantamos, sentimos a Dios en nuestro corazón, pero aún no entendemos la gracia de Dios que nos faculta para hablar, y en ese momento que tú hables, Jesús entra al corazón de esa persona, es sanada y es cambiada. Este hombre estaba alrededor, este hombre estaba tan afanado en el mover específico que no pudo ver que quien le estaba tocando el hombro para sanarlo no era la persona, no pudo identificar quién era. No pudo entender que quien estaba a su lado iba a darle mucho más que la sanidad, iba a darle la salvación, iba a darle una oportunidad, iba a tener un encuentro que ni siquiera los que se zambulleron en el agua lo iban a tener. Y estaba tan afanado a morder esa oportunidad que cuando Jesús le habla y más adelante los fariseos le preguntan ¿quién fue que hizo ese milagro en el día de reposo? Él dice, no sé quién fue, no lo conozco. Simplemente me sanó, me dijo que tomara mi lecho y me fuera. ¿Cuántos de nosotros estamos al borde de un avivamiento, al borde de lo que Jesús está haciendo en este lugar, en el grupo de jóvenes, en el grupo de damas, en tu colonia, en tu universidad? Qué chido, qué movimiento tan chido, Dios está tocando, al borde ahí. Y no nos damos cuenta que Jesús ya tocó la puerta de tu corazón hace muchos años y te ha facultado para hacer lo mismo o cosas mayores a las que estás viendo que otros siervos de Dios están haciendo. ¿Alguien se contenta por eso? Cuando no entendemos esto y vivimos como que en el 2015, pero creemos que Jesús no ha venido, vivimos con este estilo de vida sin entenderlo y entonces limitamos la gracia a un solo lugar. Cuando no entendemos la gracia de Dios, limitamos esa gracia, ese favor, ese momento de misericordia a un solo lugar. Ahí les va. Aquellos que creemos que si no traemos a la comadre a la iglesia, ella no va a ser sana. Equivocación. Aquellos que creemos que si no traemos al compadre o al amigo del trabajo, sin saber que él nunca va a venir a una iglesia, porque a lo mejor tuvo una mala experiencia. Entonces decimos, ¿cómo hago? Porque si él va a la iglesia, Dios lo toca. No, Señor. Tú y yo no podemos limitar a Dios a estas 4 paredes cuando ya Jesús hizo bastante en la cruz del Calvario para salvar una humanidad. Y nosotros, por no entender la gracia, no abrimos nuestros labios donde estemos, en el camión, agarrando un camión, en el tren, donde estemos. Abre tus labios, aviéntate, porque la gracia de Dios está disponible para esa persona a la cual tú le vas a hablar. No esperes que crucen por esa puerta para que tú seas un instrumento de salvación para su vida, para que tú seas ese cambiador de historia en la sociedad. Entiende la gracia y empieza a hablar y abrir tus labios donde te encuentres, porque la gracia de Dios está disponible para cambiar y transformar muchas vidas a tu alrededor. No esperes que tu mamá y tu papá estén aquí pisando una iglesia para modelar el amor de Jesús en tu corazón. Modélalo, háblalo, transmítelo y en el momento indicado, preséntale la oportunidad de que reciba a Jesús en su corazón. La iglesia muchas veces o por muchos años pensábamos que si esa persona no asiste a la iglesia, no es salva. Si esa persona no toca aquí, no se sienta en una de nuestras bancas, no tiene la oportunidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Creemos que no. Señalamos artistas, futbolistas, actores de televisión, modelos, gente de repente famosa, empresarios famosos, porque es que no asisten a ninguna iglesia y como no asiste a ninguna iglesia, él no tiene oportunidad.
Imagínense nosotros limitando a Dios, limitando el efecto de la cruz del Calvario a nuestro entendimiento y creyendo que esas personas no tienen encuentro con Dios porque no se sientan como tú y como yo en estas sillas. Entonces te invito a no limitar la gracia y el poder de su gracia a un solo lugar. Oye, nos reunimos en un café para platicar. No, invítala a la iglesia. No, ahí Dios está. Ahí Dios puede tocar el corazón. En el lugar donde tú te encuentres. Número 2, cuando no entendemos la gracia, limitamos el poder de la gracia a ciertas formas, a ciertos métodos. Esta gente que estaba alrededor de este estanque de Bethesda solamente estaban acostumbrados al mover de las aguas. La única señal que alimentaba su espíritu, que alimentaba su esperanza, era el mover de las aguas. No había otro. No había otra señal de que va a haber un viento, que va a haber un silbido apacible, que a través de la lluvia Dios te va a tocar. No, había una sola señal, era el mover de las aguas. Muchas veces, hoy en día, creemos que Dios solamente va a tocar la vida de tu mamá, de tu hermano, la nuestra, a través de la imposición de manos. No, hay que formarse, porque si el apóstol te toca, ahí hay la transformación, porque es que así fui yo. Alguien me puso las manos y me tocó. Y limitamos la grandeza y las 1000 formas donde Dios puede creativamente tocar a la humanidad a una forma. No, es que tienen que pasar adelante, porque si no pasan adelante, no hacen la oración de fe y no repiten la oración, no han tenido un encuentro con Dios. Es un error. Limitamos una vez más la gracia sobreabundante de parte de Dios a nuestras vidas a una forma. ¿Por qué? Porque así la vivimos nosotros. Yo era uno de esos. Obviamente tú en algún momento en la iglesia, si tú hablabas en lenguas, entonces era que estabas creciendo. No, es que ya hablaste en lengua. Oye, bro, hay que hacer una fiesta, porque pues entonces la gente hablaba en lengua hasta de mentiras, ¿no? Lávame la ropa. Entonces se le salían un montón de cosas. Porque decían, yo quiero hacer saber que yo también crecí, que Dios me está tocando, que Dios me está usando. Y como no hablo en lenguas como aquella persona que habla arameo cruzado con seduceo, no sé qué, pues yo también. Y nos inventábamos lenguas, ¿no? No, es que tienes que brincar así. Entonces la persona se ponía a brincar, ¿eh? Se ponía a brincar, y para que sepan que, porque estamos acostumbrados a que tiene que ser algo visible, que la forma tiene que ser algo como lo vivimos nosotros. Y cuando la gracia de Dios toca nuestros corazones, entendemos que Él tiene una suma y hermosa voluntad de tratar con cada persona a la manera que Él desee. Cuando entendemos que no podemos limitar la gracia de Dios a una sola forma, a una sola manera, entonces vamos a poder entender por qué un joven creativo, a través de una imagen, a través de un diseño, de un video, que a lo mejor le podemos decir, oye Luis, ¿qué haces ahí toda la madrugada? Ponte a orar, mijo, ponte a orar. Yo en tus tiempos, hincado orando, y no me paraba así, me ponía unas flichas aquí y oraba así. ¿Por qué no lo haces, mijo? ¿A poco esa computadora ahí te estás perdiendo el tiempo? Cuando entendemos la gracia, sabemos que a través de estas herramientas, a través de un video, a través de una imagen de ese joven, miles de personas pueden recibir a Jesús. No sé a quién le han pasado, no sé si ustedes han sido sumamente sensibles o lo hemos sido, que de repente abrimos el Facebook y miramos así y una frase impacta tu vida y te cambia el día en el momento. Paz, te levanta. Porque hay miles de formas en las cuales la gracia de Dios debe tocar a esta generación. Entonces abramos los brazos, abracemos al joven creativo, al joven que a través de una pintura, ¿qué es eso? Me hiciste gastar un dinero para hacer ese salpicadero. ¿Qué es eso, mijo? Mamá, esta gota es la sangre de Jesús y aquí es la humanidad. Y por aquí fue cuando yo no veo nada, yo no veo eso. Mamá, pero yo lo veo. Y es mi manera de enseñar y mostrarle a la gente que Dios le ama. Ay, mijo, no sé, en mis tiempos no era así. Yo pasaba y tocaba el manto de Jehová y yo caía al piso. Eso no lo entiendo yo. Porque al igual que esa gente alrededor, que estaba en otro tiempo donde la gracia de Dios no existía, si no era a través del mover, Dios no estaba ahí. Si no era a través del sacudir de las aguas, Dios no estaba ahí. En este tiempo debemos entender que en nuestras iglesias Dios se mueve de 1000 formas,
a través de la alabanza, a través de la filosofía, a través del arte, a través de mil y unas formas. Amén. Número 3, limitamos la gracia de Dios a algunas oportunidades. Creemos que la gracia de Dios corresponde a una sola oportunidad. Si le dices que sí, te ganaste la lotería. Si le dices que no, te equivocaste de por vida. Date cuenta que no tienes otra oportunidad. El ser humano es muy dado al fatalismo. ¿Sí saben qué es eso? Lo aprendí en algunos momentos y me costó. Leyendo algunos libros para ser un buen esposo, antes que fuéramos esposos, mi esposa y yo, leíamos algunos libros de novios para ser buenos esposos. Todavía estamos aprendiendo, todavía nos equivocamos. Y recuerdo yo que de eso que leíamos, los expertos en eso decían que eliminaras toda frase fatalista. A ver si alguien se identifica por ahí. Siempre dejas eso ahí. Tú dices, siempre, o sea, no sirvo para nada. Tengo una semana dejándolo donde es y se me olvidó y siempre, pues no, pues nunca voy a cambiar, tenés razón, amor, o sea, siempre sí, soy un desordenado, siempre. Es que nunca me agradeces la comida que te hago. Y tú dices, chico, si lo vengo haciendo bien y pues esta vez se me pasó. No, pues, y eso destruye nuestro corazón. Y entonces nosotros somos muy dados al fatalismo. Y cuando alguien dice, no, es que tuve una experiencia con Dios, pero la verdad no me dejé, no me entregué y seguí mi vida y X. Bueno, pues la verdad es que vas a ir a dar al lago de fuego y azufre. O sea, en la venida de Jesucristo vas a sufrir, porque la oportunidad pasó por tus manos y no la aceptaste. Porque estabas y eras alguien en el grupo de alabanza y por un pecado o porque te quisiste alejar, te fuiste. Si la verdad que ya pasó tu tiempo, ya Dios no te puede volver a usar. Oye, no, es que estabas entre los grupos de los jóvenes, te equivocaste, saliste embarazada. Y la verdad yo no creo que Dios te pueda volver a usar ahora con una niña. Hello. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Alguien recibe esa palabra? Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es equivalente a que cada vez que tú y yo nos levantamos, tenemos que entender que puede ser el momento y el día ideal para que nuestra historia cambie, para que ese problema desaparezca, para que ese pecado no vuelva más a nuestras vidas. Y si vuelve, entonces espera el día siguiente, porque ahí la misericordia de Dios y la oportunidad de Dios vuelve a tu corazón y a tu vida. Si entendemos la gracia, entonces hablaríamos de oportunidades a la gente y no de fatalidades. ¿Alguien la agarró? Comúnmente o a veces, en vez de ser comunicadores de buenas nuevas, somos comunicadores de fatalidades a la gente. ¿Y quién quiere saber de fatalidades día a día? Nadie. Lo primero que te puede recomendar el médico, si estás sufriendo de estrés, de ansiedad, lo primero que te dice, no veas noticias. Pues si ves noticias te vas a volver loco, va a ser peor. Entonces la gente en el mundo no quiere escuchar las malas noticias de nosotros. Obviamente de algunos, no de todos, pero cuando somos esa persona fatalista. Pero si venimos y tocamos la puerta y vemos al joven medio borracho, a la persona otra vez borracha, al familiar otra vez. A veces creemos que, yo tengo un tío que hasta el día de hoy, mi mamá me daba el reporte de que sigue en las calles y está muy mal y eso, bebe mucho y está a punto de morirse. Siempre ha estado a punto de morirse, hace un montón de tiempo. Y esta persona, imagínense que yo le llegue a él y le diga, tío, ¿no entiendes, tío, que si no dejas de beber, te vas a reventar el riñón y vas a morir? Él me va a decir, viejo, tengo 20 años bebiendo, ya me han dicho todo lo que me puede pasar, o sea, ¿qué me vienes a informar? El que es drogadicto, la prostituta, el que comete el que es mentiroso, el que es brollero, que es criticón, que tenga cualquier pecado, sabe las consecuencias mejor que tú y que yo. ¿Por qué venimos nosotros a leer la cartilla? Oye, no, es que te va a ir mal, porque no. Ya eso lo saben ellos. Háblale de la oportunidad que hay en su vida si aceptan a Jesús. Y entonces eso puede cambiar. Háblale de la bendición que viene a su vida y a su matrimonio cuando le abren la puerta a Jesús en su corazón. Y no te canses de hablarle eso.
Ay, comadre, ¿cómo me ha ido mal? Es que este viejo no deja de tomar. Y, ay, comadre, yo te dije, ¿para qué te casaste? Era un bebedor, un mujeriego, pero tú estás ahí. Y no es nada, que esa conversación la han tenido más de 20 veces. Y termina igual. Ya sabes, comadre, así lo quiero yo. Aunque me pegue, lo amo. Él nunca va a mejorar esa conversación, siempre termina igual. Ella sabe lo que sucede y dice, pues no me estás diciendo nada nuevo. Pero si le cambiamos y le dice, comadre, en algún día, si tú crees en Dios, si tú crees que tu familia puede cambiar, si tú oras a Él, yo estoy segura que tu familia y tu esposo va a cambiar. Tu historia va a cambiar. Oye, a cualquiera le mueve el piso. ¿Cómo, comadre? A ver, háblame, porque me viene diciendo lo mismo cada vez que te comento lo malo que me va en el matrimonio. Y a la gente se le va a antojar acerca de esa gracia que tú y yo le hablamos, acerca de esas bendiciones que tú y yo le comentamos. Número 4. Nos limitamos cuando no entendemos la gracia a creer que solo a través de otra persona vamos a alcanzar lo que esperamos alcanzar. Ahí va otra vez. Cuando no entendemos la gracia, nos limitamos y creemos que solamente a través del pastor, a través de la anciana, a través del amigo, a través de mi mamá, que yo voy a tener acceso a las bendiciones de Dios. Lo pongo en ejemplo. Hermano, ore por mí. Hermana, tiene 10 años diciendo que ore por usted. Usted no ora por usted misma. No, es que yo creo que usted está más cerca del cielo. Ah, ¿cómo? Ah, no, bueno. Pues no es así. Este hombre que está a la orilla de este lago, de este estanque, voy a leerle este versículo. Cuando Jesús le dice lo siguiente: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Y miren la respuesta que dio. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No respondió su pregunta. ¿Cuántas veces Jesús toca tu corazón, tu puerta, y dice, mira, ¿quieres ser usado grandemente? ¿Quiere que sane a tu familiar? ¿Quiere que tu vida cambie? Déjame decirle al pastor que ore por mí, a toda la iglesia que interceda por mí. Y entonces creo que algo puede pasar. Vivimos en otro tiempo creyendo que la gracia de Dios no es suficiente para que tú hables con Dios y Él haga un milagro. Para que tú y yo podamos venir a los pies de Jesús con un corazón sincero y Él pueda perdonar tus pecados. Para que vengamos a Él sin ánimo, desanimados, emproblemados, algunos con ánimo de suicidio, algunos con problemas graves. Y no entendemos la gracia, que simplemente es una puerta abierta al acceso pleno con Dios. Y decimos, ahí voy Dios, espérame ahí, ya voy. Voy a buscar a mi tía, a mi mamá, que me ayude en oración y ella me lleve y poder alcanzar la bendición de parte de Dios. Vivimos como esta persona, nos creemos sin piernas, que tenemos una desventaja frente a todos y que quizás somos los últimos en poder llegar. Por lo tanto, ubicamos gente a nuestro alrededor que nos ayude porque creemos que nosotros no podemos hacerlo. Si tú y yo entendemos la gracia, sabemos que estás totalmente listo para ir a los pies de Jesús y encontrar un mejor futuro a tu vida. ¿Alguien lo cree? Voy a leer unas frases de corrido. Presten atención. Si a alguien le gusta la frase, al final se las puedo dar. Pero siento que así debo hacerlo. Vivir sin entender la gracia es vivir conociendo que Dios tiene grandes cosas para mi vida, pero creo no merecerla. Vivir sin entender la gracia es escuchar acerca de una vida abundante, pero creer que es solo para algunos. Vivir sin entender la gracia es no perdonarme a mí mismo, aun cuando Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. Vivir sin entender la gracia es vivir creyendo que no merecemos nada, aun cuando Jesús nos hizo merecedor de todo. Dice la Biblia que somos herederos, coherederos de su gracia. ¿Alguien lo cree? Vivir sin entender la gracia es hablar de amor, pero pensar en castigo. El amor de Jesús es grande, yo abundo en amor, es que la verdad es que sí, el amor, y luego cuando sabes que alguien falló, no. Disciplina, hay que darle
Y eso debe saberlo toda la iglesia, que Él lo diga. ¿No? Aló, ¿te gustaría que fuera así contigo? ¿Dios lo ha hecho contigo? Cuando tú te has equivocado, Dios lo ha hecho público. Cuando tú le dices que no puedes dejar de ver a la hermana de al lado, Dios le ha dicho a su pastor: pastor, mire, dile a la oveja que yo le estoy diciendo que él está mirando a la mujer de al lado. A nadie le gustaría. Cuando hablamos de amor, también debemos dejar de pensar en castigo a la gente y pensemos amarla, pensemos abrazarla. Vivir sin entender la gracia es hablar del perdón de pecados, pero condenar a otros por sus errores. Hablamos del perdón y con la otra mano condenamos. Dios te perdona, Dios te ama, y la gente la hacemos llegar a los pies de Jesús. Y se equivoca y agarramos el otro dedo, porque te equivocaste. Y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino del cielo. Y la Biblia dice, y empezamos a jugar. Aguántate. Por aquí me hablaste de perdón, como yo venía, y luego que estoy cerca de ti me hablas de castigo. Entonces no hemos entendido la gracia de Dios. Porque Dios, una vez que te perdona, echa tus pecados a lo profundo de la mar y no los saca para señalarnos. ¿Alguien se contenta por eso? Esa es la gracia. Vivir sin entender la gracia es señalar a otros sin antes ver nuestros errores. Cuando sientas que puedes señalar a otros por sus imperfecciones, mírate al espejo y di: no tengo yo ni la mínima autoridad para hacerlo. Mejor la ayudo, mejor oro por ella, mejor le doy consejos, mejor me acerco a ella y que sienta que la estoy ayudando, que la estoy levantando, mejor oro por ella, mejor le presento unas oportunidades de parte de Dios, mejor la antojo de que busque a Dios, mejor lo antojo de que deje la pornografía y empiece a leer la Biblia, pero lo antojo, no lo condeno, sino que lo antojo. Mejor empiezo a contagiarlo de lo lindo que es serle fiel a Dios. Y no lo contagio del miedo, del pecado y de la condenación, sino mejor lo contagio de abrazar a Jesús, porque una vida llena de Él es una vida llena de felicidad. ¿Alguien lo cree? Vivir sin entender la gracia es hablar de salvación, pero pensar que depende de mí. Cuando no entendemos la gracia de Dios, dice la Biblia que somos salvos no por obras, sino por gracia. ¿Alguien lo ha escuchado? Entonces, ¿por qué corremos? ¿Por qué competimos creyendo que a través de las obras que podemos hacer es que tenemos y empezamos a ganar escalones para llegar a la salvación? Tú y yo no vamos a poder hacer nada suficientemente excelente, ni desgastante, ni entregado para obtener la salvación. La salvación la obtuvimos a través de un sacrificio perfecto y eterno en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, la gracia de Dios nos ha alcanzado y es que tenemos la salvación. Si tú y yo no entendemos que no es a través de nuestras obras, entonces cuando nuestras obras no sean las mejores, nos vamos a sentir condenados, nos vamos a sentir no dignos. Porque déjame decirte un secreto, nunca dejaremos de ser 100% humanos. Por más que ores, por más que ayunemos, por más que busquemos de Dios, por más que hablemos en lenguas, por más que sanemos gente, por más que podamos predicar ante multitudes, tú y yo siempre seremos 100% humanos. Por lo tanto, siempre vamos a saber que a través de su gracia es que tenemos acceso a todo y mucho más a la salvación de Dios. Y no por nuestras obras. Hablar sin entender la gracia es saber que Jesús lo hizo todo en la cruz, pero esperar que Él haga algo más. Lo voy a volver a leer. Vivir sin entender la gracia es saber que Jesús lo hizo todo en la cruz, pero esperar de Él algo más. O sea, como que no fue suficiente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que además nos sentamos en nuestro sofá o en la cama. Señor Jesús, actúa, levántame, dame un trabajo, dame y hazme y llévame. Jesús dice: viejo, casi le digo a Dios que me baje de la cruz, mano, porque casi me rajo, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Casi digo: no, Señor, si es por mí, bájame, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, me costó gotas de sangre en mi piel, sacrificio injusto por ti,
por tu familia. Lo he hecho todo en la cruz del Calvario y aún me exiges. Yo creo que la siguiente tarea nos queda en nuestras manos, que es creer que Jesús y su gracia es suficiente para hacernos más que vencedores, como dice la palabra de Dios. Cuando tú y yo entendemos la gracia, no hay manera que no vayamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Cuando tú y yo entendemos la gracia, la prosperidad llega a nuestras manos. ¿Por qué? Porque no seguimos pensando que dependemos. Si Jesús lanza una oportunidad, entonces yo la agarro y entro. No, la mejor oportunidad ya Él la agotó en la cruz del Calvario. Y tú tienes que saber y vivir como un campeón y dar los pasos de fe, porque sabes que Jesús ya abrió puertas para que tú seas más que vencedor. Amén.